Bienvenidos a un nuevo episodio de Querernos Bien, un podcast de Colmédica donde aprendemos a cuidar nuestra salud mental escuchando especialistas. Soy Loli Fuentes y el día de hoy me acompaña Alison Blanco. Alison, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Alison, cuéntame un poco más sobre tu experiencia y tu trayectoria laboral. Bueno, yo soy psicóloga clínica, actualmente psicóloga clínica de Colmédica. Además, soy especialista en psicología clínica infantil del adolescente y la familia, especialista en intervención con animales y, bueno, también especialista y experta en trauma. Mencionaste un tema del trauma, ¿cierto? Estás especializada en este tema y creo que debemos empezar de una parte muy sencilla y es definiendo como tal qué es el trauma. Perfecto. Cuando nosotros estamos en un abordaje integral en trauma, entendemos que la palabra trauma, ¿cierto? Definida desde el CIE-11, pues básicamente es una experiencia más allá que un evento en donde se marca un antes y un después en la vida de una persona, ¿cierto? En donde posiblemente haya una situación en donde se requiera un abordaje especial porque ha ocurrido una situación en donde efectivamente se afectan procesos neurobiológicos tanto en nuestro cerebro, en nuestro cuerpo, en nuestras creencias, en nuestro comportamiento y específicamente también en nuestra biología. ¿Podríamos decir que existen diferentes tipos de traumas? Sí, conocemos lo que es el trauma simple y el trauma complejo. No por la severidad del trauma o la forma en la que se trabaje o por ser más simple o más difícil, sino que cuando hablamos de un trauma simple estamos hablando de un evento único, ¿sí? Entonces, una catástrofe natural, un asalto, un episodio de violencia, ¿cierto? Y cuando hablamos de un trauma complejo, pues estamos hablando de situaciones que se repiten, ¿sí? O que tienen ciertos ciclos, como por ejemplo niños que han sido víctimas de violencia durante su infancia y este proceso se ha repetido una y otra vez, mujeres que de pronto han sido víctimas de violencia intrafamiliar y de género, que también por los ciclos de violencia tiende a repetirse bastante, o pues que se presentan diferentes eventos cíclicos, ¿cierto? Entonces lo vemos es como más que por la intensidad, por la cantidad de veces que se presenta. Alison, entonces, en este orden de ideas, ¿cuáles son las áreas que se ven afectadas después de un trauma? Cuando una persona sufre de trauma, las áreas principales que se ven afectadas son 5, lo que nosotros dentro del estudio del trauma llamamos como las 5C, empezando por el cerebro. Cuando hablamos de las afectaciones que se presentan en el cerebro, inicialmente vemos las áreas que manejan, o encargadas más bien, de las emociones y de la memoria. Cuando hablamos de las áreas encargadas de las emociones, hablamos de la amígdala cerebral, especialmente de que esta vive completamente alterada. ¿A qué me refiero yo? A que la persona se siente siempre viviendo en un ambiente amenazante. Como en un estado de alerta, se podría decir. Exactamente, sí. Entonces, pues el regular sus emociones va a ser muchísimo más difícil en este aspecto. Cuando hablamos del cuerpo, existe una afectación importante en términos, bueno, corporales y también epigenéticos o en términos de biología. Cuando hablamos de términos corporales, hablamos, por ejemplo, de que se empiezan a presentar dificultades de sueño, ¿sí? Dificultades en nuestro proceso o en nuestro sistema inmunológico. Por ejemplo, se presentan dificultades de dolores crónicos, dolores de cabeza, dolores musculares por la tensión que se genera tras Eso la es ansiedad. el popular, el cuerpo habla, se podría decir. Exactamente, el cuerpo empieza a hablar. Y lo más importante es que se presenta una activación constante del sistema nervioso central y del sistema nervioso simpático. Y cuando hablamos de el otro tema súper importante es el tema de las creencias, porque los sistemas de creencias se ven también alterados en muchos aspectos porque las personas que han sufrido de trauma, digamos que observan el mundo de una manera diferente, ¿sí? Puede que en muchas ocasiones no sea real, porque pues estamos viéndolo desde esa activación, desde ese estado de alerta o de amenaza y posiblemente así las situaciones a nuestro alrededor o nuestro entorno no esté siendo completamente amenazante, estamos siendo vulnerables o susceptibles. Esto se llama una vulnerabilidad latente. Claro, una distorsión de realidad. Exactamente. Y ahí podemos empezar a tener problemas, por ejemplo, en términos de socialización, en términos de mantener relaciones significativas, y esto da paso a que se genere muchísima más susceptibilidad a tener trastornos mentales. Ok, es una información muy valiosa la que nos das, pero yo me imagino que a lo largo de tu trayectoria tú has tenido que evidenciar una cantidad de traumas y de tener una cantidad de pacientes que han pasado por situaciones bastante difíciles. ¿Cómo podrías decir tú hoy por hoy que cuál es el caso que más te ha impactado? Bueno, dentro de los casos que yo he trabajado, trabajé muchísimo tiempo con abuso sexual y la dificultad del manejo del trauma que ha ocurrido tras el abuso sexual, no un caso específico, sino todos,
porque son diferentes tipos de situaciones, diferentes tipos de abusos, ¿cierto? En donde las víctimas quedan con mucha afectación y esa vulnerabilidad latente es muy fuerte, entonces se empiezan a distorsionar tanto su forma de ver el mundo como su forma de relacionarse con los demás. Desde tu óptica ya como psicóloga, ¿cuáles son las herramientas que le puede brindar entonces al paciente para poder recuperarse de un trauma? Digamos que dentro del proceso de recuperación de un trauma, creo yo que hay 3 partes principales. Primero, el trabajo individual. Segundo, el trabajo en sus redes sociales o sus redes de apoyo. Y tercero, por supuesto, el acceso a terapia psicológica especializada en trauma, ¿cierto? Empezando por el primero, el trabajo individual. Primero es la disposición ante la terapia, ¿cierto? A entender y comprender que se necesita reestructurar y resignificar esa experiencia traumática y, por supuesto, generar ese espacio y esa apertura para poder trabajar en el trauma, conocer el aquí y el ahora como algo valioso y salirnos un poco de esa experiencia traumática anterior, centrándonos en el presente, en lo que tenemos, en nuestra red de apoyo, en nuestras actividades específicas y demás. Lo que se espera de las redes de apoyo es como este oído comprensivo, abierto y validador frente a lo que le sucede a esta persona, ¿cierto? Cuando la persona desea hablar sobre el tema, por supuesto, escucharla, no juzgarla y validar sus emociones de la forma más sincera. ¿Mm? Ayudarla también en estas rutinas, a que estas rutinas se mantengan, Claro, es que ¿cierto? la rutina es parte Ujú. importante de este proceso. Por supuesto, Genera un tipo de estabilidad. de estabilidad. Entonces, pues lo que efectivamente se solicita a las redes de apoyo es que nos ayuden a mantenerla. Seguramente alrededor de este tema del trauma también se crean muchos mitos. ¿Cuál crees tú que es el mito más recurrente que podemos de alguna manera explicar acá y dejar más que claro? Yo creo que el mito más importante es este que habla de que solo los débiles, ¿cierto? De carácter, por ejemplo, se trauman o se les dificulta superar alguna situación. Y es que efectivamente, cuando una persona sufre de trauma, no depende, ¿sí? Ni de la severidad del trauma, ni de que la persona sea débil de carácter o no. No es tan sencillo como se me olvidó porque tengo un carácter fuerte. No, sino que requerimos siempre un proceso de recuperación, de resignificación y donde se tenga en cuenta también nuestro contexto, que se tenga en cuenta nuestras redes de apoyo y nuestra vulnerabilidad. Otro mito que tenemos también muy marcado dentro de la sociedad frente al trauma es que los síntomas se presentan inmediatamente después de la situación y no, así como hay personas que efectivamente tienen síntomas de estrés postraumático, inmediatamente ocurre el trauma, también hay personas a las que o en las que ocurre muchísimo tiempo después, en donde se presentan, por ejemplo, o se han presentado mecanismos de defensa, de evitación, como por ejemplo la disociación, ¿cierto? O donde, por ejemplo, se presentan pensamientos o flashbacks como pensamientos intrusivos, pero la persona no sabe qué está pasando, ¿sí? Porque lo ha suprimido, lo ha bloqueado. Entonces se empiezan a presentar muchísimo tiempo después, no inmediatamente. Muchísimas gracias, Alison, por compartir con nosotros esta información tan importante. A ti, Loli, gracias por invitarme a este espacio. Para mí es muy importante que en todas las personas que nos estén viendo y escuchando quede muy clara la invitación de que si de pronto en algún momento notamos que alguien de nuestro entorno o nosotros mismos estamos teniendo pensamientos recurrentes sobre algún evento, estamos teniendo pues bueno, dificultades con alguna situación que ocurrió, busquemos ese apoyo terapéutico porque posiblemente lo que necesitamos es un proceso específico en trauma. Por otro lado, nada, siempre el tema de apoyo social, siempre el tema de las redes de apoyo que tenemos a nuestro alrededor y podamos brindar esa validación y ese entendimiento a las personas que de pronto estén pasando por esta situación es muy importante. Para eso estamos nosotros, para eso está la psicología y por supuesto es un espacio seguro en donde vamos a poder hablar y en donde vamos a poder tramitar ciertos temas que nos generan alguna dificultad. Esto es todo por hoy en Querernos Bien con Colmédica. Recuerden que pueden compartir este podcast con las personas que ustedes crean que lo necesiten y como dijo Alison, es importantísimo buscar ayuda profesional. Hasta la próxima. Juan, preocupado al estar experimentando síntomas físicos, pensamientos distorsionados y dificultades para relacionarse con los demás, pide ayuda a un médico. En su niñez, Juan creció en un hogar donde había abandono, abuso físico y emocional por parte de uno de sus padres. Desde una edad temprana, experimentó episodios de violencia doméstica,
gritos constantes y castigos severos hacia él y sus hermanos.